Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el típico problema de movimiento rectilíneo uniforme con dos coches. El enunciado nos pide tres cosas, aunque parezca largo, realmente no lo es. Dice así: un coche sale de un aparcamiento a las 12 a una velocidad constante de 20 metros por segundo. Después de 5 minutos sale otro coche desde el mismo punto, esto es súper importante, sale a perseguirlo a una velocidad constante de 25 metros partido segundo. Nos piden qué tipo de movimiento describen ambos, que escribamos las ecuaciones de movimiento, además también a qué hora el segundo coche alcanza al primero y a qué distancia desde el punto de partida se produce este alcance. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un esquema. Este problema lo podemos resolver de dos formas: escogiendo el origen de tiempos o el origen de posiciones. Yo voy a hacer el primero escogiendo el origen de tiempos porque es más largo y os lo quiero explicar con detalle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un esquema. Un esquema no es un Picasso, un esquema es cualquier garabato que nos sirva para entender el problema. Bien, este es el camino que va a recorrer el primer coche y el segundo. Entonces, si escogemos el origen de tiempos, este va a ser todo el trayecto que va a describir o que va a recorrer el primer coche. Desde las 12 hasta la hora en la cual se encuentren. Esta es la hora del encuentro. Después de 5 minutos, el segundo coche sale. Entonces, tras 5 minutos, es decir, a las 12:05, el primer coche va aquí, el coche 1, y el segundo coche sale del aparcamiento, está al principio del todo. Lo que tenemos que saber es que ambos describen un movimiento rectilíneo uniforme y las ecuaciones de movimiento de este movimiento rectilíneo uniforme son: bien, tenemos que pensar que el primer coche es el que va a recorrer todo el trayecto temporal, porque estamos diciendo que vamos a coger el origen de tiempos. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que el primer coche vamos a coger su tiempo como el tiempo de referencia y el segundo coche se está perdiendo parte de ese trayecto, se está perdiendo realmente 5 minutos. Por lo tanto, el tiempo del segundo coche es igual al tiempo del primero menos esos 5 minutos de trayecto que se está perdiendo. Si lo pasamos al sistema internacional, a segundos, nos quedaría de esta forma. Bien, teniendo esto claro, ahora podemos escribir las ecuaciones de movimiento de ambos coches. Para el coche 1 tenemos que para el coche 2 tenemos. Bien, estas son las ecuaciones de movimiento de los dos coches. Fijaos que donde he puesto tiempo 2 he sustituido su valor en función del tiempo 1 y de esos 5 minutos que se está perdiendo, es decir, los 300 segundos. Las velocidades nos las dan en el enunciado y nos dicen en el primer apartado, el primer apartado nos decía qué tipo de movimiento describen, ya lo hemos dicho, el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora ya hemos escrito las ecuaciones de movimiento de ambos y en el segundo apartado nos dicen que se van a encontrar y nos preguntan a qué hora se van a encontrar. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que, y hay que dejarlo muy claro, en el momento del encuentro ambos coches se encuentran en la misma posición. Volvamos al esquema. Si nos fijamos, cuando se produce el encuentro en este punto, los dos coches están aquí, el coche 1 y el coche 2. Entonces, ambos se encuentran en la misma posición. ¿Eso quiere decir? Que en el punto del encuentro, las dos posiciones, x1 es igual a x2. Por lo tanto, ahora ya tenemos dos ecuaciones iguales y podemos calcular el tiempo. Volvemos abajo. Como ambas posiciones son iguales, tenemos que x1 es igual a x2. Bien, sustituimos el valor de ambas. Bien, podemos hacerlo de dos formas: sustituir ya los valores de las velocidades y despejar T1, o arrastrar las letras y entonces despejar T1 para sustituir al final los valores. En este caso creo que vamos a sustituir primero los valores. Creo que va a ser mucho más corto. Entonces, donde pone V1 ponemos 20 y donde pone V2 ponemos 25. Bien,
Ojo que este 25 está multiplicando al paréntesis a T1 y a 300. Hay que tener mucho cuidado. Hacemos esa multiplicación. De acuerdo, ahora agrupamos a la derecha los términos con T1 y a la izquierda los términos sin T. De modo que tenemos, y ahora ya podemos despejar el tiempo 1 como 7500 entre 5. ¿Esto qué quiere decir? Que transcurridos 1500 segundos desde el primer coche, desde que salió el primer coche, que es el que describe todo el trayecto temporal, tras 1500 segundos se encuentran. Nos piden realmente la hora, a qué hora se encuentran. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar estos segundos a minutos. Un factor de conversión. Un minuto son 60 segundos. Esto quiere decir que el tiempo 1 son 25 minutos. Por lo tanto, si a las 12 horas ha salido el primer coche, ¿cuándo se encontrarán? Transcurridos 25 minutos. Es decir, bien, ahora nos piden en el apartado C que calculemos a qué distancia desde el punto de partida se encuentran. Bien, podemos sustituir o podemos hacerlo de dos formas. Como veis, si subimos arriba, tenemos la ecuación del coche 1 y la ecuación del coche 2. Vamos a hacerlo de las dos formas porque tenemos que obtener el mismo resultado. Recordad que en el punto de encuentro ambas posiciones son iguales. Bien, vamos a hacerlo de las dos formas. Simplemente sustituimos. Recordad el valor de la primera velocidad 20 y el valor del tiempo 1, recordad que son los 1500 segundos. Si lo hacemos de la segunda forma, con los datos del segundo coche, en primer lugar tenemos que calcular el tiempo 2. Recordad que este era el tiempo 1 menos los 300 segundos, los 5 minutos de trayecto que se había perdido. De modo que ahora sí podemos sustituir en la ecuación del coche 2. Recordad que era velocidad 2 por tiempo 2, la segunda velocidad era 25 y el segundo tiempo acabamos de obtener 1200. Obtenemos el mismo resultado. ¿Por qué? Recordad que en el punto de encuentro ambas son iguales, por lo tanto se encuentran en la posición X igual a 30.000 metros o 30 kilómetros. Y eso es todo. Así que espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis entendido el típico problema de movimiento rectilíneo uniforme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.